Nunca pensé que a mi edad volvería a sentir esa clase de ansiedad eléctrica bajo la piel, como si el mundo de repente recuperara colores que solo existen en los recuerdos de la juventud. Mi nombre es Lucía, tengo 52 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Alhama de Granada, donde la vida parece detenerse en una rutina de cenas a la misma hora, paseos cortos por el barrio los fines de semana y conversaciones que ya conocen sus finales antes de empezar. Tengo un marido, Carlos, con quien llevo más de 30 años casada. No es un mal matrimonio, en apariencia todo funciona. Pero cada vez siento más claro que lo que falta no es el amor ni la estabilidad, sino ese roce furtivo, esa mirada que desnude mis ganas y me recuerde que sigo viva bajo la ropa cotidiana. Esa noche, la cena en casa de mi mejor amiga, Carmen, parecía tan rutinaria como siempre. Carmen es una mujer risueña y siempre impecable, con su vestido de algodón blanco y un collar de perlas que parece más una reliquia familiar que un simple adorno. Carlos y su marido, Miguel, estaban en la terraza, hablando de fútbol y de política, como si el mundo se hubiera reducido a un partido de liga y a las facturas que no dejan de subir. Nosotras, las mujeres, charlábamos sobre recetas y nietos. Sin embargo, algo fue distinto. Miguel, siempre amable y correcto, me observó con una intensidad que no recordaba haber sentido dirigida a mí en años. Sus comentarios, cargados de una picardía sutil, rozaban mi piel como el roce de una tela nueva. Cuando me ayudó a quitarme la sandalia, sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario sobre mi tobillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una corriente cálida me atravesó, rápida y silenciosa, difícil de admitir incluso para mí misma. Volvimos a casa en silencio. Carlos se sumergió enseguida en la rutina, revisando el correo electrónico y murmurando algo sobre la factura de la luz. Yo, en cambio, me refugié en el baño y me miré largo rato al espejo. Noté las primeras arrugas en la frente, el cabello con algunas canas rebeldes, pero también el brillo inquietante en mis propios ojos. Como un acto privado de rebeldía, escogí una lencería que no me ponía desde hacía meses, un conjunto de encaje burdeos que me hacía sentir que era solo para mí, aunque secretamente esperaba que alguien más pudiera verla, aunque fuera en mi imaginación. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza repasaba escenas, gestos, palabras. Recordé la mirada de Carmen, confiada y despreocupada, y sentí una punzada de culpa mezclada con rabia. Porque a ella la vida no la volvía invisible, mientras que yo me sentía cada día más como un mueble bien cuidado, siempre en el mismo rincón, útil pero irrelevante. No era justo, pero tampoco sabía cómo salir de esa trampa. Cuando Carlos entró en la habitación, ya estaba acostada fingiendo dormir. Sentí su peso a mi lado, la familiaridad de su respiración lenta, el roce automático de su mano sobre mi hombro. Nada en ese gesto era realmente para mí. Hubiera dado cualquier cosa porque me preguntara por qué mi corazón latía más rápido de lo habitual, pero él solo murmuró, «Buenas noches», ya medio dormido. En la madrugada, el móvil vibró. Era un mensaje de Miguel, una broma sobre la cena, un comentario banal, pero cargado de una complicidad tácita. Dudé unos segundos antes de contestar. Finalmente respondí con otra broma, demasiado ligera quizá para una mujer casada. El pulso me temblaba al dejar el móvil en la mesita de noche. A la mañana siguiente, elegí la ropa con una atención inusual. Me decidí por una falda midi que me favorecía las piernas, una blusa ceñida con un estampado de flores silvestres y unos pendientes que hacía tiempo no usaba, unas pequeñas esmeraldas que brillaban con la luz del sol. Carlos lo notó, pero solo comentó que hacía calor para tanta tela. Me encogí de hombros sin ánimo de explicarle nada. Caminé al mercado municipal como si cada paso fuera parte de un rito secreto. La forma en que la falda rozaba mis rodillas, el perfume floral que escogí, la sensación de estar probando una nueva piel, aunque fuera invisible para los demás. Durante el desayuno, Carmen me llamó para organizar una salida el fin de semana. En su voz sentí esa ligereza de quien no sospecha nada. Yo fingí la misma ligereza, pero en el fondo solo pensaba en la próxima ocasión en la que pudiera cruzar de nuevo esa frontera invisible entre lo permitido y lo deseado. Me sorprendí a mí misma revisando compulsivamente el móvil, esperando otra señal de Miguel, una frase, un saludo casual, cualquier cosa que me devolviera esa sensación de peligro y posibilidad. Esa tarde, al doblar la ropa, mi mente volvió al momento en que su mano rozó mi piel. Me di cuenta de que había algo profundamente injusto en que la vida, tan larga, pudiera volverse tan estrecha.
La idea de quedarme en ese lugar de esposa ejemplar, abuela aplicada, mujer previsiblemente fiel, me resultó de pronto insoportable. Al caer la noche, recibí otro mensaje. Era una invitación a compartir un café al día siguiente, por casualidad, como si el azar necesitara excusas. Mi corazón saltó y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sino una anticipación dulce y feroz. Apagué la luz, pero el sueño no vino enseguida. Mientras escuchaba el ritmo acompasado de la respiración de Carlos, imaginaba otros escenarios, otros roces, otras manos. Y supe con una claridad que dolía que nada sería igual después de esto. Me desperté temprano, incapaz de conciliar un sueño tranquilo, como si la noche me hubiera dejado un temblor por dentro. La mañana transcurrió entre las tareas de siempre: preparar café, poner la mesa, revisar el correo de Carlos, todo envuelto en una neblina de expectativa que no lograba disimular ni ante mí misma. El móvil reposaba cerca, como un animal dormido, hasta que por fin vibró con un mensaje escueto: ¿te animas a un café después del mercado? Sentí una corriente eléctrica en la nuca, una mezcla de miedo y deseo tan nítida que tuve que sentarme unos segundos en el borde de la cama, los pies descalzos sobre la alfombra fría. Escogí la ropa con un esmero ridículo para un simple recado: una falda azul marino, medias finas, zapatos cómodos pero elegantes, una blusa de lino que sugería más de lo que mostraba. Y, después de mucho dudar, un sujetador nuevo que guardaba para alguna ocasión especial que nunca había llegado. Me perfumé el cuello y las muñecas, preguntándome a quién quería engañar realmente. Al salir, Carlos apenas levantó la vista del periódico. Preguntó a qué hora volvería. Le contesté sin mirar atrás. El mercado era el mismo de siempre, pero esa mañana todo parecía más vivo. Los colores de la fruta, el bullicio de las vendedoras, el aire húmedo con aroma a pan recién hecho. Me encontré con Miguel en la esquina de la floristería, como si de verdad fuera casualidad. Vestía de manera sencilla, pero noté que se había afeitado con esmero. Llevaba una camisa clara y olía a jabón fresco. Cruzamos un par de frases banales: el tiempo, el precio de los tomates, antes de que él dijera en voz baja y con una media sonrisa: un café rápido. Sentí que aceptaba mucho más que una bebida caliente. El café era pequeño, casi familiar. Nos sentamos en una mesa apartada junto a la ventana. Al principio fingimos hablar de cosas normales, las rutinas, la salud de su esposa, los nietos, pero poco a poco la conversación viró hacia terrenos más íntimos. Hablamos de la vejez y el tiempo que corre, de la nostalgia, de los cuerpos que cambian y de cómo a veces uno puede sentir que todo lo que fue importante se escurre por las grietas de lo cotidiano. Él me contó que últimamente no lograba dormir bien, que sentía que la vida se le escurría como agua entre los dedos, y yo asentí en silencio, porque esas palabras eran mías, aunque nunca las hubiera dicho. A veces me pregunto si nos queda tiempo para volver a empezar, murmuró él, mirando su taza. No respondí. Mi mano casi por instinto se movió hacia la suya. El contacto fue breve, pero en ese roce cabía toda la tensión de meses de miradas y silencios. No recuerdo cómo ni quién de los dos se inclinó primero, pero nuestros labios se encontraron en medio de una conversación a medias. Fue un besuado, casi invisible para los pocos clientes del local, pero para mí fue como un rayo. El sabor del café en su boca, la tibieza de su aliento, el estremecimiento en mi pecho, una vida entera comprimida en segundos. Al separarnos no hubo palabras, solo nuestras miradas, llenas de un asombro que era parte miedo, parte euforia. Pagó la cuenta con prisa. Sus dedos temblaban ligeramente. Al salir, la lluvia había comenzado a caer en gotas finas y nos refugiamos un momento bajo el toldo de la puerta. Sentí su mano rozar mi espalda baja como un secreto compartido. Tendremos que correr, dijo él sonriendo con esa complicidad nueva apenas descubierta. No recuerdo el trayecto de regreso, solo la sensación de flotar por encima del asfalto húmedo. Al llegar a casa, encontré a Carlos en la cocina repasando la lista de compras. Su voz sonó lejana, como si viniera desde otra casa, otra vida. Me preguntó si había encontrado buen pescado. Asentí fingiendo normalidad y subí a dejar el bolso al dormitorio. Sentí el roce de la falda en mis muslos, como si aún llevara en la piel el recuerdo de otras manos. Me observé en el espejo, vi mis labios aún hinchados, los ojos encendidos. Me quité la ropa despacio, como si necesitara confirmarme a mí misma que aquello había ocurrido de verdad. Guardé el sujetador nuevo en el cajón.
Lo toqué un momento pensando si tendría ocasión de usarlo otra vez, si ese instante era el comienzo de algo o solo un error hermoso. Durante el almuerzo, Carlos no dejó de hablar sobre trivialidades. Cada vez que intentaba mirarme a los ojos, desviaba la mirada como si intuyera que en mí había algo distinto, una distancia que no sabía explicar. Sentí un remordimiento helado, pero también una especie de alivio. Por fin, después de tantos años, algo había despertado en mí. No podía negar que quería repetirlo, que la expectativa de volver a verlo me mantenía alerta, viva, como si hubiera regresado de un largo invierno interior. Esa tarde intenté ocuparme en la rutina, ordenar los armarios, regar las plantas, llamar a mi hermana, pero cualquier distracción era superficial. La mente se me escapaba una y otra vez hacia la cafetería, hacia el roce fugaz de unos labios, el susurro de su voz. Por primera vez sentí que la posibilidad de ser descubierta no era solo un miedo, sino un componente más de la excitación, como si el peligro añadiera profundidad a mis emociones. Antes de dormir, revisé el móvil más de lo necesario. Un mensaje suyo: gracias por la compañía. Hoy fue especial. No contesté al momento. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, repasando cada segundo de la mañana, el temblor en mis manos, el pulso acelerado, la certeza nueva e irrefrenable de que mi vida había girado, aunque nadie más lo supiera todavía. Me desperté antes del amanecer, con la mente aún envuelta en la sensación del día anterior. Podía escuchar a Carlos moviéndose por la cocina, el aroma del café colándose tímido bajo la puerta. Sentí un impulso de quedarme en la cama como si pudiera estirar ese instante de soledad y anticipación un poco más, pero el peso de la normalidad me empujó fuera de las sábanas. Me vestí despacio, eligiendo cuidadosamente cada prenda, consciente del efecto que causaba en mi propia piel, la blusa de algodón suave, la falda que delineaba las piernas, el perfume apenas perceptible detrás de las orejas. Era un ritual silencioso, casi reverencial, dirigido más a mí misma que a los demás. Aquel día nos esperaba una comida con amigos, Carmen, Miguel, el hombre que ahora ocupaba todos mis pensamientos y un par de parejas más del antiguo círculo. Me sentí expuesta incluso antes de llegar, como si cada movimiento, cada palabra mía pudieran delatar el incendio silencioso que se gestaba bajo mi piel. Mientras Carlos conducía hacia la casa de Carmen, él intentó romper el hielo con comentarios sobre el tráfico, el clima, la última factura de la luz. Yo asentía, devolvía frases, pero mi mente estaba en otra parte. Al llegar, noté que él también había hecho un esfuerzo inusual. Llevaba una camisa nueva, bien planchada, y un leve toque de colonia cítrica que, al abrazarnos para saludarnos, me pareció una invitación silenciosa. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del patio. La conversación fluyó entre anécdotas, planes de vacaciones, recetas compartidas, pero bajo la superficie sentí que cada uno buscaba algo más en las miradas ajenas, como si todos sospecharan que había secretos revoloteando en el aire. Durante el almuerzo, Carmen propuso una de sus actividades favoritas, una ronda de confesiones inocentes, preguntas que solían arrancar risas y alguna que otra historia bochornosa. ¿Cuál fue la última vez que hicieron algo prohibido?, preguntó mirando a cada uno con una media sonrisa. Las respuestas se fueron acumulando. Una multa no pagada, una travesura infantil, un viaje sin avisar. Cuando llegó mi turno, noté la presión de las miradas. Sentí el pulso en el cuello, una mezcla de pudor y desafío. No lo recuerdo, dije sonriendo con cierta ironía. Quizá la última vez fue tan insignificante que ni siquiera valió la pena recordarla. Él, sentado enfrente, sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual. Sus ojos tenían un brillo que solo yo parecía notar. A veces lo prohibido es lo único que da sentido a los días, dijo él mirando su copa. La frase flotó un momento en el aire, se perdió entre risas y chistes, pero para mí fue como si hubiéramos compartido un mensaje secreto. Noté el peso de la mano de Carlos sobre mi rodilla, un gesto protector, acaso inconsciente, que en otro tiempo habría interpretado como cariño. Ahora solo era una advertencia. Estamos siendo observados. A media tarde, los invitados comenzaron a irse. Carlos y Carmen se entretuvieron recogiendo la mesa y lavando platos en la cocina. Él se ofreció a ayudarme a cargar unas bolsas hasta mi coche. El trayecto, apenas unos metros hasta el portón, se sintió interminable. Ninguno hablaba. Al llegar, dejó la bolsa en el maletero y me miró con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. ¿Estás bien? No lo sé, susurré apenas moviendo los labios. Me siento tan... Él no completó la frase. La atención era tal que, por un instante,
Pensé que nos besaríamos allí mismo, bajo la sombra del limonero, con las cortinas del salón apenas moviéndose por la brisa. Pero un ruido en la cocina nos devolvió al mundo real, nos despedimos como dos conocidos que comparten un secreto del que nadie más tiene derecho a participar. De regreso a casa, el silencio entre Carlos y yo fue más pesado que de costumbre. Él intentó con torpeza acariciar mi mano sobre la palanca de cambios. Sentí lástima y rabia porque nada de lo que él hiciera en ese momento podía igualar la carga de un solo roce furtivo con Miguel. Me sentí injusta, incluso cruel, pero era incapaz de ofrecer otra cosa que no fuera distancia. Esa noche, mientras Carlos roncaba a mi lado, saqué mi cuaderno de notas y, a la luz tenue de la lámpara, comencé a escribir frases que nunca diría en voz alta. No era poesía, tampoco confesiones, sino pensamientos dispersos, deseos inconfesables, trozos de mí que no podía compartir con nadie. Guardé las hojas en el fondo del cajón como quien esconde una carta peligrosa. El día siguiente amaneció gris, pero en mí había una luz inusual, una determinación silenciosa. Sabía que no podía seguir fingiendo que todo seguía igual. Algo dentro de mí había cruzado una línea y aunque la culpa era un huésped constante, no podía dejar de desear otra oportunidad para arriesgarlo todo, aunque solo fuera por sentirme otra vez viva. Continuará. Las mañanas de domingo en Alhama de Granada solían tener el mismo ritmo previsible en mi casa. Carlos se sentaba en la terraza con el periódico, mientras yo preparaba el café y ordenaba la mesa, envuelta en ese aroma ácido y familiar que parecía flotar entre los azulejos de la cocina. La vida transcurría sin sobresaltos, pero ese día todo parecía teñido de una inquietud sorda, una electricidad contenida que me hacía desear huir de la rutina, romper el equilibrio perfecto que había convertido mi existencia en un monótono carrusel. Recibí un mensaje de Miguel poco después de las 9 de la mañana. ¿Te animas a dar un paseo por el Parque de las Ciencias antes de que el sol apriete? Dudé apenas unos segundos. Carlos estaba distraído en sus llamadas por teléfono, y Carmen, según su mensaje de voz, estaba ocupada con sus nietos. La decisión fue tan simple que me sorprendió la facilidad con que me puse una falda ligera, unas zapatillas cómodas y un sujetador de encaje azul que en mi mente era una forma secreta de llevar una parte de mi deseo pegada a la piel. El parque estaba lleno de familias, ancianos paseando, corredores madrugadores y parejas jóvenes riendo junto a los bancos. Nos encontramos en la esquina más alejada, junto a una fuente antigua, donde él ya me esperaba, apoyado con las manos en los bolsillos. Vestía de manera sencilla, pero su camisa blanca parecía casi un uniforme de la elegancia discreta. Olía a jabón fresco y algo más, un perfume sutil que se quedaba en el aire como un suspiro. Caminamos en silencio unos minutos, evitando mirarnos demasiado, hasta que la charla se deslizó hacia un terreno íntimo y resbaladizo. Hablamos de nuestros matrimonios, sin decir nunca lo esencial. A veces siento que soy invisible en mi propia casa, me atreví a confesar, mirando el agua de la fuente. No eres invisible para mí, respondió él con esa voz baja y grave que parecía vibrar directamente en mi pecho. Sentí como la culpa me atravesaba, pero también un alivio salvaje. No estaba sola en mi hambre de ser vista, deseada, tocada. El paseo se extendió más de lo que habíamos previsto. Hablamos de lo cotidiano, el cansancio, los hijos, los miedos, las pequeñas traiciones del tiempo en los cuerpos. Pero en cada pausa se adivinaba algo más. Caminando junto a él, notaba la proximidad de su cuerpo, la manera en que nuestras manos, al balancearse, casi se tocaban sin querer. Era un juego peligroso, adictivo, en el que ambos fingíamos inocencia, sabiendo que el verdadero pecado estaba en el silencio, no en las palabras. Cerca del mediodía nos sentamos en un banco apartado. El calor del sol en la espalda y la brisa en la cara me hacían sentir desnuda, vulnerable, pero al mismo tiempo más viva que nunca. ¿Crees que nos estamos metiendo en un lío?, pregunté con una sonrisa amarga. Creo que no podríamos parar aunque quisiéramos, dijo él, y sentí su mano posarse un momento sobre la mía. Ese gesto simple, casi casual, provocó un temblor que me recorrió todo el cuerpo. Quise decir algo, cualquier cosa que pusiera una distancia segura entre nosotros, pero las palabras no llegaron. En ese instante, una figura familiar apareció a lo lejos. Reconocí a Carmen caminando con paso rápido, el móvil en la mano, mirando en nuestra dirección. La sangre me subió al rostro. Él retiró la mano de inmediato. Ambos enderezamos la espalda como si hubiéramos sido descubiertos haciendo algo indecente. Carmen se acercó sonriente, saludó con naturalidad y preguntó si queríamos unirnos a ella para un café en la terraza del parque.
Aceptamos fingiendo normalidad, aunque sentía la garganta reseca y un zumbido constante en los oídos. El resto de la mañana fue una coreografía incómoda. 3 adultos fingiendo que nada era distinto, que no había una corriente subterránea conectando las miradas y los silencios. Carmen habló sin parar sobre trivialidades, su nieto, una receta de tarta, el precio de los alquileres. Yo asentía, reía en los momentos justos, pero no podía apartar la idea de que había notado algo. Sus ojos, normalmente abiertos y confiados, parecían buscar algo en los gestos de su marido, en la forma en que yo sostenía la taza, en el temblor de mis dedos. Cuando nos despedimos, me abrazó con fuerza, demasiado fuerte. Tenemos que vernos más seguido las 3, dijo, como quien lanza una advertencia disfrazada de invitación. Sentí el sudor frío entre los omóplatos mientras me alejaba. Él y yo cruzamos apenas una mirada fugaz, cargada de preguntas sin respuesta. Regresé a casa con el corazón golpeando fuerte en el pecho. En el espejo del recibidor, mi rostro lucía pálido, los labios mordidos. Todo el día sentí esa mezcla de temor y deseo, como si cada minuto siguiente pudiera traer consigo la revelación de nuestro secreto. Carlos no notó nada o fingió no notarlo. Me habló de la comida, de la ropa que necesitaba plancharse, de la llamada de nuestra hija. Yo lo escuchaba desde lejos, sumergida en una ola de confusión. Por la noche, antes de dormir, revisé los mensajes del móvil compulsivamente, pero no había ninguno suyo. Imaginé que él también estaría reviviendo cada detalle, cada gesto, cada mirada. El riesgo se había vuelto tangible, casi palpable. Cerré los ojos y por primera vez sentí miedo real, no por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de hacer, por la certeza de que ya no había forma de volver atrás. El día siguiente amaneció más caluroso de lo habitual. El aire se pegaba a la piel, pesado y denso, como si todo en la ciudad supiera que algo estaba a punto de estallar. Intenté refugiarme en la rutina, en los pequeños gestos de siempre: ordenar la casa, pasar la aspiradora, regar las plantas del balcón. Carlos trabajaba desde la sala, absorto en sus llamadas, y yo me movía a su alrededor como una sombra obediente, incapaz de concentrarme en nada. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco, temerosa de que fuera él, expectante de que fuera él. Al mediodía, un mensaje en el móvil rompió la monotonía. ¿Podrías ayudarme a elegir un regalo para mi esposa? Tengo poco tiempo y confío en tu gusto. La excusa era tan transparente que casi sonreí. Contesté con fingida indiferencia. Claro, dime cuándo y dónde. Fijamos la cita para esa misma tarde en su casa. El solo hecho de escribir la dirección hizo que me temblaran los dedos, como si cruzar ese umbral esta vez tuviera un significado completamente diferente. El resto del día fue una espera tensa. Me duché 2 veces, elegí y deseché 3 conjuntos distintos antes de decidirme por un vestido sencillo de tela fresca que resaltaba mi figura, sin llamar demasiado la atención. La ropa interior era otra historia. Opté por un encaje granate, el más atrevido que tenía. Me miré largamente al espejo antes de salir, intentando descifrar a esa mujer que me devolvía la mirada. Alguien más decidida, más viva, pero también más vulnerable de lo que nunca había sido. Cuando llegué, él ya me esperaba en la puerta. Me hizo pasar con naturalidad, pero en el aire flotaba una tensión casi eléctrica. La casa, normalmente bulliciosa, estaba sumida en un silencio expectante, con las cortinas a medio cerrar y el olor tenue de su loción impregnando el ambiente. Caminamos juntos hasta el salón, donde sobre la mesa había una selección de perfumes, pulseras y pañuelos. Fingimos discutir sobre colores y estilos, pero cada frase era una caricia disfrazada. Cada roce de dedos al tocar una tela era un pulso compartido. En un momento, el timbre de la puerta nos sobresaltó. Sentí el pánico asomando, la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Y si es Carmen? ¿Y si alguien nos ve juntos? Él me miró con una tranquilidad forzada y fue a abrir. Era solo el repartidor, dejando un paquete que él firmó con manos sorprendentemente firmes. Cuando volvió, la tensión se había transformado en algo aún más denso, más urgente. Nos quedamos solos, uno frente al otro, sin pretextos ni palabras innecesarias. Me apoyé en la mesa, sentí el temblor en mis piernas, el aire pesado. Él se acercó despacio, casi con cautela, y nuestras miradas se encontraron en ese punto donde el deseo deja de ser solo una fantasía. Su mano recorrió mi mejilla, bajó por mi cuello hasta encontrar la clavícula. Cerré los ojos, dejé que el tiempo se suspendiera. El segundo beso fue diferente. No hubo apuro, no fue robado ni accidental. Fue una declaración,
Una promesa rota y al mismo tiempo una necesidad inaplazable. Sentí sus labios buscar los míos con una mezcla de ansiedad y ternura, las manos explorando mi espalda a través de la tela fina del vestido. El vértigo era tan intenso que apenas podía respirar, pero no quise detenerlo. No debía, pero lo deseaba más que nada. Después del beso, apoyó su frente en la mía. Respiramos juntos, jadeando en silencio, como si el aire se hubiera vuelto escaso y necesario al mismo tiempo. No quiero perder esto, susurró con voz ronca. Yo tampoco, admití, sintiendo como la culpa y el deseo se entrelazaban en mi pecho como una madeja imposible de desenredar. Nos separamos apenas escuchamos un ruido en la calle, como si el mundo exterior reclamara su lugar en nuestra pequeña burbuja. Él se apartó, arregló el cabello con una mano temblorosa y me ofreció un vaso de agua. Acepté, necesitando recomponerme, buscando en el fondo del vaso algún rastro de cordura. Antes de irme nos miramos largamente. No hicieron falta palabras para entender que nada volvería a ser lo mismo. Me despedí con una sonrisa que no era solo para él, sino también para la mujer que había redescubierto en mí misma, esa que no se conformaba con sobrevivir en la penumbra del deseo no correspondido. Caminé de regreso bajo el sol poniente, el pulso aún acelerado. Mi cuerpo recordaba cada detalle, el peso de su mano, el sabor de su boca, la fragancia de su piel. Al llegar a casa, encontré a Carlos dormido en el sillón, el televisor encendido, las noticias repitiéndose en bucle. Me senté a su lado, lo miré dormir y me pregunté cuánto tiempo llevaba ya ausente de mi propia vida. Cuántas veces había fingido que la costumbre podía llenar todos los vacíos. Esa noche, tumbada en la cama, repasé mentalmente cada momento. El miedo de ser descubierta no apagaba el deseo, al contrario, lo avivaba, lo volvía más real, más urgente. Sentía la certeza dolorosa y dulce de que el precio por seguir adelante sería alto, pero ya no podía ni quería detenerme. Cerré los ojos, el pecho palpitando, y supe con toda claridad que el abismo era inevitable y que solo me quedaba aprender a caer. Continuará. Las calles de Alhama despertaban con un calor pegajoso, y yo me sentía como una extraña en mi propia vida. La rutina se había convertido en un teatro donde interpretaba un papel que ya no me pertenecía. Carlos desayunaba en silencio, con el ceño ligeramente fruncido mientras hojeaba el periódico. Yo intentaba disimular el temblor en las manos que no paraba de revisar el móvil, esperando una señal, un mensaje, cualquier indicio de que aquel torbellino no se había disipado. La ausencia de noticias me golpeaba con más fuerza que cualquier palabra. De repente, la puerta del patio se abrió y apareció Carmen, con su vestido de lino color mostaza que parecía brillar incluso bajo el sol de mediodía. Sus ojos, normalmente tan abiertos y confiados, estaban cargados de una mezcla extraña, preocupación y algo parecido a la decepción. Lucía, tenemos que hablar, dijo sin rodeos, dejando caer las palabras como si fueran piedras. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza como si quisiera salir de mi pecho. Nos sentamos en la pequeña mesa de hierro forjado, donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias. Ahora, el silencio era un muro que parecía crecer entre nosotras. Sé lo que está pasando, continuó Carmen, con una voz que trataba de ser firme pero se quebraba en el intento. No puedo seguir fingiendo que no veo lo que sucede entre tú y Miguel. Quise negar, encubrir, borrar con palabras lo que era imposible ocultar, pero apenas salieron unos susurros entrecortados. No sé qué hacer, confesé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. No quiero hacer daño a nadie, pero me siento viva por primera vez en años. Carmen me miró fijamente, como intentando buscar en mis ojos una respuesta que le diera paz, y entonces, con una sonrisa amarga, me preguntó, ¿y Carlos? ¿Qué crees que siente? La pregunta fue un golpe directo al estómago. Pensar en Carlos, en su rostro cansado, en sus silencios cada vez más largos, me llenó de culpa y desesperación. No lo sé, admití. Pero sé que nada volverá a ser igual. Aquella tarde, el mundo parecía haberse reducido a aquel pequeño rincón de la terraza, a la sombra de los jazmines, donde la fragancia dulzona se mezclaba con el sabor amargo de nuestras confesiones. De regreso a casa, el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Carlos me esperaba sentado en el sofá, la mirada fija en la pantalla del móvil. No hizo preguntas, no hubo reproches, solo una silenciosa aceptación que dolía más que 1000 palabras. Durante la cena, la conversación era un eco sordo, cada frase una máscara para ocultar el abismo creciente entre nosotros. El vino amargo se deslizaba por mi garganta, mezclándose con un nudo de emociones que no podía deshacer. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el silencio se adueñó de la casa,
Carlos se acercó a mí con una torpeza que nunca antes había visto. Sus manos, temblorosas, buscaron mi cuerpo, pero sentí que mi piel era ajena a su tacto, que el deseo estaba lejos, en otro lugar con otro hombre. Fingí cansancio, me di la vuelta y apagué la luz, no dormí. Pensaba en lo cerca que estuve del abismo esa tarde, en la línea tan delgada que separa la felicidad del desastre. Recordé la fragancia del perfume sobre la mesa, el roce de sus labios, el peligro de los ruidos en la calle, el temblor de sus manos, el peso de la culpa. En mi pecho se mezclaban el miedo, la anticipación, el deseo y la certeza brutal de que a partir de ahora ya nada podría volver a ser sencillo. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara, pero también sabía que por primera vez en años estaba dispuesta a correr el riesgo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión subterránea, como si todos en casa y en nuestro círculo de amigos intuyeran que algo invisible se había roto. Carlos se mostró más reservado que nunca, guardando silencios pesados que llenaban la casa de un frío nuevo. Yo evitaba su mirada, fingiendo interés por las cosas más banales, pero sentía como la distancia entre nosotros se agrandaba cada día, como una grieta que nadie se atrevía a nombrar. Cada gesto suyo, las preguntas indirectas, los comentarios sobre mi humor cambiante, su manera de observarme desde el umbral, era una advertencia silenciosa de que ya nada pasaba desapercibido. El jueves por la noche, Carmen organizó una cena improvisada en su casa, un intento de restaurar cierta normalidad. Asistimos todos: Carlos, Carmen, Miguel, el hombre que ahora ocupaba mis pensamientos y un par de conocidos más. La mesa, habitualmente un espacio de confidencia y risas, se convirtió en una pasarela de cautela y fingimientos. Cada palabra era medida, cada mirada un campo minado. Carmen sonreía, pero la sonrisa era tensa, cargada de algo que no supe identificar. Miguel se sentó enfrente de mí, cruzando las piernas con parsimonia, las manos enlazadas sobre la rodilla, los ojos más serios que de costumbre. La velada transcurrió entre platos fríos, brindis forzados y anécdotas de otros tiempos. En un momento, Carmen se levantó para ir a la cocina y, de pronto, Carlos también se ausentó bajo el pretexto de ayudarla. Nos quedamos solos en el salón. Sentí que la sangre me latía en las sienes, una vibración inquietante que me recorría todo el cuerpo. Él no tardó en romper el silencio. No sé cuánto más podré seguir fingiendo, susurró sin mirarme directamente. Lo sé, respondí, tan bajo que apenas me escuché. Supe que había que ser cautos. Nos limitamos a cruzar miradas, a sostener el deseo en el filo del autocontrol, pero la electricidad entre nosotros era palpable. Cuando los demás volvieron, la conversación giró en torno a la vida cotidiana, pero sentí que bajo la superficie todos percibían una anomalía. La incomodidad era tan densa que casi podía cortarse en el aire. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Carlos sugirió que pasáramos a saludar al padre de un amigo que vivía cerca, un gesto extraño que acepté sin preguntar. En el trayecto, la tensión se tradujo en un silencio helado. Aparcó el coche junto a la acera, apagó el motor y sin mirarme preguntó: ¿Quieres contarme qué está pasando? No respondí. Sentí el temblor en las manos, el corazón desbocado. Me limité a encoger los hombros y a mirar por la ventanilla, como si la noche pudiera absorber todas mis dudas. Eres distinta, añadió casi en un susurro. No sé si quiero saber la verdad. La conversación quedó flotando entre nosotros como un velo espeso. Regresamos a casa tarde, cada uno perdido en su propio laberinto. Esa noche no cruzamos palabra. Dormimos espalda contra espalda, los dos presos del mismo secreto. A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo: necesito verte esta tarde en el coche frente al mar. El peligro era real, pero la necesidad era aún mayor. Pasé el día como un autómata esperando el momento de salir. Mentí en casa. Dije que iba a comprar al supermercado, que necesitaba aire, que volvería en un par de horas. Cuando subí a su coche, la tensión era insoportable. Condujimos en silencio hasta la costa. El aire denso de la tarde cargado de sal y promesas no cumplidas. Aparcó en una zona apartada, bajó las ventanillas. El murmullo de las olas y el canto lejano de las gaviotas eran nuestro único refugio. Él apoyó la frente en el volante. Esto no puede seguir así, dijo. No sé cómo vivir sin ti, pero tampoco quiero arruinarte la vida. No es solo mi vida la que está en juego, le respondí, y en mi voz escuché el temblor de todas mis contradicciones. Pero no sé si tengo el valor de dar un paso más allá. Y nos miramos largamente, los ojos empañados por un dolor antiguo, por el peso de lo imposible. Él tomó mi mano, la apretó contra su pecho. Ninguno de los dos lloró, pero ambos estábamos al borde de un precipicio. De pronto, el reflejo de unas luces azules atravesó el
Parabrisas. Un coche de la policía se detuvo a pocos metros, el agente bajó la ventanilla y nos pidió documentación. Fingimos calma, entregando los papeles, murmurando excusas. Cuando se marchó, el silencio se llenó de un deseo feroz, la necesidad de sentir que al menos por un instante nada nos podía tocar. Nos abrazamos con fuerza, sin besos, solo piel contra piel, respiración compartida. No quiero perderte, susurró él, pero tampoco quiero seguir escondiéndome, admití, consciente de que la clandestinidad se había vuelto una prisión. Al regresar a casa, el olor del mar seguía en mi piel, mezclado con la certeza de que los secretos, por mucho que uno se empeñe, siempre terminan flotando en la superficie. Sabía que la siguiente decisión no podría postergarse mucho más. Aquel encuentro en el coche frente al mar dejó una marca indeleble en mi pecho, un temblor que no se apagó ni siquiera cuando crucé la puerta de casa. Sentí la ropa impregnada del salitre y de su perfume, y también de un peso insostenible. La sensación de estar a un paso del colapso, la distancia entre Carlos y yo se volvió más palpable que nunca. Cada gesto era una coreografía cansada, un diálogo de cuerpos que ya no se reconocían. Él, por su parte, parecía más encerrado en sí mismo, distante incluso en los pequeños rituales que antes compartíamos sin pensar. Yo lo miraba y me preguntaba cuándo dejamos de ser cómplices y pasamos a ser solo habitantes del mismo espacio. La mañana siguiente fue densa, el aire inmóvil, los relojes marchando despacio. Carlos se preparaba para una reunión seria, como si arrastrara una carga invisible. Apenas hablamos, al terminar el desayuno, dejó la taza sobre la mesa y con un gesto extraño se sentó frente a mí. ¿Tienes algo que contarme?, preguntó con voz baja, sin rabia, solo cansancio. ¿Sobre qué?, contesté, aunque sabía que la respuesta flotaba en el aire. Últimamente no te reconozco. Me siento como un extraño en mi propia casa. No supe qué decir. Me limité a encoger los hombros y a mirar la ventana. Sabía que las sospechas se habían convertido en certezas, aunque ninguno de los dos tuviera el valor de nombrarlas en voz alta. El resto del día lo pasé en un estado de alerta febril. Caminé por la casa como si cada objeto pudiera delatarme. Al mediodía, Carmen llamó para invitarme a almorzar juntas. Dudé, pero acepté, deseando encontrar en su voz alguna señal de comprensión o perdón anticipado. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Ella habló de todo y de nada, la salud de sus padres, las obras en su calle, los pequeños dramas familiares, pero en su mirada había una tristeza nueva, una sombra que no podía ocultar. ¿Estás bien?, me preguntó, y supe que de alguna manera sabía más de lo que decía. Estoy cansada. Nada más, respondí, esforzándome en sonar convincente. Asintió, apretó mi mano y no dijo nada más. Al volver a casa, encontré a Carlos sentado en el salón, el rostro iluminado por la pantalla del móvil. Había descubierto mensajes, quizás fotos, restos digitales de mi nueva vida. No preguntó nada, no hizo un escándalo, simplemente me miró con esa mezcla de decepción y resignación que tanto temía. Durante la cena, el silencio era tan espeso que dolía, la comida perdió su sabor, el vino se volvió ácido en la boca. La noche fue interminable. Él se acostó de espaldas sin siquiera desearme buenas noches. Yo me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, preguntándome si habría una forma de volver atrás. Pero la respuesta era un muro. Nada podría ser igual. Al amanecer, Carlos me anunció que necesitaba tiempo a solas, que se marcharía un par de días para pensar. Asentí sin lágrimas ni súplicas. Sentí alivio y vacío al mismo tiempo, como si el castigo y la liberación fueran una misma cosa. Esa tarde recibí un mensaje suyo: tenemos que hablar. Hay que tomar una decisión, sea la que sea. Nos sentamos en el parque, lejos de miradas conocidas. Nos sentamos juntos en un banco. Durante minutos no dijimos palabra, respirando el aire espeso, mirando a las palomas disputarse las migajas en el suelo. No quiero hacerte daño ni hacer daño a nadie, dijo al fin. Pero no puedo vivir así, esperando siempre el próximo escondite, la próxima mentira. Sentí en la garganta la presión de un llanto que no podía permitirme. No sé si tengo el valor para cambiar de vida a esta edad, respondí con la voz quebrada. Me siento como si estuviera perdiendo todo a la vez. Él tomó mi mano, la sostuvo largo rato. No había pasión, solo una ternura desesperada. Los dos sabíamos que lo que estaba en juego era mucho más que un amor prohibido. Era el sentido mismo de quienes éramos, de lo que habíamos construido y de lo que aún podríamos perder. Nos despedimos con un abrazo largo, sin promesas. Regresé a casa sin rumbo, caminando despacio bajo la luz dura de la tarde. Por primera vez sentí el cansancio acumulado de todos esos meses, la piel sensible,
el corazón gastado. Al cerrar la puerta detrás de mí, la casa se sintió más grande, más fría, más extraña. Comprendí que, llegados a ese punto, ya nada dependía solo de mí. El siguiente paso sería inevitablemente un salto al vacío. El último día de ese largo proceso fue el más silencioso de todos. Me desperté antes del amanecer con la casa sumida en una calma artificial. Como si todo esperara el desenlace inevitable, el lado de la cama de Carlos estaba vacío, su ausencia. Era un hueco físico y emocional imposible de ignorar. Caminé descalza por el pasillo, tocando con los dedos los marcos de las fotos familiares, deteniéndome en los rostros sonrientes que ya parecían de otra vida. Me senté a la mesa de la cocina, los codos apoyados, mirando la luz blanda filtrarse por las cortinas. Sentí el frío del suelo y una certeza punzante. Era el fin de algo grande y el principio de un territorio desconocido. Las horas pasaron con la lentitud densa de las tardes de verano. Preparé café para una sola persona, recogí la ropa seca del balcón, escuché la radio en voz baja. El móvil permaneció inmóvil sobre la mesa, ningún mensaje, ninguna llamada. Solo el murmullo de una espera resignada. Por la tarde, Carmen apareció sin avisar. Su rostro estaba pálido, serio, los ojos fijos en los míos. Nos sentamos en el sofá. La distancia entre nosotras era tan inmensa como la de dos desconocidas. No hubo reproches, ni gritos, ni llanto. No puedo, dijo apenas un susurro. No puedo seguir así, yo asentí, incapaz de articular palabra. Sabíamos que la amistad, tal como la habíamos conocido, ya no existía. Ella se marchó despacio, sin mirar atrás. El golpe de la puerta al cerrarse sonó como una sentencia. Al anochecer recibí una llamada de Carlos. Me informó que no volvería esa noche, que necesitaba más tiempo, que prefería no hablar por ahora. No hubo discusiones. Solo esa distancia cortante que deja el amor cuando se apaga. Me tumbé en la cama rodeada del vacío y por primera vez sentí todo el peso de las decisiones tomadas, la culpa, el deseo, el miedo, la pérdida, la rabia, el cansancio, la soledad. Nadie llama, nadie pregunta, nadie interrumpe el silencio. Días después, comencé a ver abiertamente al hombre por quien había arriesgado todo. Nuestras citas ya no tenían el sabor amargo del secreto, pero tampoco la urgencia febril de los primeros encuentros. Descubrimos que la libertad, lejos de traer felicidad inmediata, cargaba consigo una resaca de dudas y de preguntas sin respuesta. Compartimos paseos, charlas largas, caricias más suaves, sin la sombra constante del descubrimiento, pero la alegría era frágil, temblorosa, como una flor fuera de temporada. Mi marido, por su parte, siguió alejándose, manteniendo la cortesía, pero erigiendo muros invisibles a nuestro alrededor. En casa, cada uno ocupaba su espacio, cruzando apenas las palabras necesarias para el funcionamiento mínimo de la convivencia. No hubo escenas ni reclamaciones, solo el lento descenso a una rutina de dos desconocidos que un día compartieron todo. Con el tiempo me convertí en una mujer distinta, más cautelosa, más consciente de mis propias debilidades y deseos. Descubrí que el dolor, aunque nunca desaparece del todo, puede volverse un motor para buscar nuevos sentidos, nuevas formas de estar en el mundo. Caminé por la ciudad sin miedo a encontrarme con rostros conocidos, aceptando la mirada inquisitiva de quienes suponían sin saber, de quienes juzgaban sin entender. A veces, en la soledad de la noche, vuelvo a repasar mentalmente cada paso, cada gesto, cada palabra no dicha. No busco justificaciones. Solo intento comprender cómo una vida puede girar de golpe y cómo lo que parecía un abismo puede convertirse lentamente en un camino hacia otra versión de uno mismo. Ahora sé que no hay regreso posible. He perdido y he ganado casi en la misma medida. Mi historia ya no es la de una esposa fiel, ni la de una amante clandestina, ni la de una amiga confiable. Soy simplemente una mujer que eligió enfrentarse al deseo, a la culpa y al miedo y que aprendió a vivir con las consecuencias de su propia verdad. Pero, justo cuando pensaba que todo estaba dicho, recibí un mensaje que heló mi sangre. Hay algo que tienes que saber. Nos están observando. No confíes en nadie. La pantalla del móvil parpadeó en la oscuridad, y supe que la historia no había hecho más que comenzar. La luz tenue del amanecer apenas se filtraba por las cortinas cuando desperté sobresaltada. El mensaje que había llegado la noche anterior seguía grabado en mi mente como un susurro peligroso que se negaba a desaparecer. Nos están observando. No confíes en nadie. No sabía quién me lo había enviado ni si era una advertencia o una amenaza, pero cada palabra parecía envolverme en una red invisible, inquietante. Me levanté despacio, con el cuerpo aún adormecido por el sueño interrumpido. En el espejo del baño, mi reflejo parecía una desconocida, ojos abiertos, cansados,
pero decididos. Me peiné el cabello con la yema de los dedos, sin apurarme, como si aquel simple gesto pudiera devolverme el control sobre una vida que se deshacía a pedazos. Bajé a la cocina y encontré la casa en silencio, vacía como un escenario desierto. El café humeaba en la mesa, invitándome a sentarme y pensar. Pero las palabras del mensaje se entrelazaban con mis pensamientos, haciendo imposible concentrarme en la rutina. Decidí salir a dar un paseo por el centro de Alhama, esa villa de calles estrechas y plazas donde el tiempo parece detenerse. Mientras caminaba, el sol comenzaba a calentar la piedra de las fachadas y el aroma a jazmín y azahar se mezclaba con el olor a pan recién horneado de la panadería del barrio. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada rostro conocido se tornaba sospechoso. ¿Quién me observaba? ¿Quién vigilaba mis pasos? ¿Era Miguel, Carmen, Carlos, o alguien más? La pregunta me hizo sonreír con amarga ironía. Después de todo, si uno se siente perseguida, no es como estar en una película de suspense, pero con menos glamour y más sudor. Me detuve frente a la librería de Don Manuel, un hombre mayor con barba blanca y gafas redondas que siempre tenía un comentario sarcástico para todo. Buscando respuestas o solo tratando de perderte un rato, me preguntó con una sonrisa pícara. Quizá las dos cosas, respondí, fingiendo ligereza. Él me miró con esa mirada penetrante que parecía atravesar mi alma y me dijo en voz baja: cuidado con las verdades que buscas, Lucía. A veces son más peligrosas que las mentiras. Seguí caminando, con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de estar en medio de un juego del que no conocía las reglas me tenía atrapada. Decidí llamar a Miguel, pensando que quizás él podría arrojar algo de luz en aquella oscuridad. Pero su teléfono sonó varias veces sin respuesta. Una voz automática me indicó que estaba fuera de cobertura. Suspiré y sentí que el peso de la incertidumbre se hacía más grande. Al regresar a casa, noté que la puerta principal estaba entreabierta, un detalle que me heló la sangre. Entré con cautela, los sentidos a flor de piel. Todo parecía en orden, salvo por un pequeño detalle, un sobre blanco sobre la mesa del salón, con mi nombre escrito en tinta negra. Lo tomé con manos temblorosas y al abrirlo encontré una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, donde aparecían 3 personas, una mujer joven con un vestido de encaje, un hombre de mirada intensa y un niño pequeño con ojos curiosos. En el reverso, un mensaje escrito a mano decía: no todo es lo que parece. Mira bien y entenderás. El corazón me dio un vuelco. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué tenía que ver aquella imagen con mi vida ahora? Cerré los ojos y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La verdad estaba ahí fuera, oculta entre sombras y recuerdos, esperando a ser descubierta, pero estaba preparada para enfrentarla. Mientras me sumergía en aquel misterio, una llamada entrante iluminó la pantalla del móvil. El nombre era desconocido, pero la voz que salió al otro lado me heló la sangre. Lucía, cuidado. No estás sola y no puedes confiar en nadie. Mañana a las 8, la Plaza del Carmen. Allí sabrás la verdad. Colgué sin saber qué responder. La noche prometía ser larga y peligrosa, y la mujer que había despertado hacía poco en mí sabía que no había marcha atrás. El reloj marcaba las 7:55. Me puse el abrigo, recogí las llaves y salí a la calle con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas. La Plaza del Carmen estaba desierta, envuelta en una niebla ligera que hacía que las farolas parecieran halos de misterio. Esperé, sola y expectante, hasta que una figura se deslizó entre las sombras y se acercó a mí con paso decidido. ¿Lucía? Preguntó con voz grave. Asentí, sin poder hablar. Lo que estás buscando no solo es un secreto de tu pasado, dijo. También puede cambiar el futuro de todos los que te rodean. Un escalofrío me recorrió. En ese instante, su teléfono vibró con una notificación urgente. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. Tenemos un problema, susurró. No estamos solos. Y alguien está mucho más cerca de lo que imaginas. El silencio de la plaza se hizo más denso, como si la misma noche contuviera la respiración, y supe que la historia apenas comenzaba a desvelar su verdadero rostro. La figura que se acercó aquella noche a la Plaza del Carmen tenía el rostro cubierto por la sombra del capucho de la chaqueta, pero sus ojos eran claros, intensos, y reflejaban una mezcla de urgencia y cautela. Me miró con una gravedad que me hizo estremecer. Lucía, empezó, con voz baja, casi un susurro, lo que te envié no es solo un aviso. Es una advertencia. Mis manos se aferraron a su brazo con un impulso instintivo,
buscando en esa cercanía una tabla de salvación en medio de aquel océano de incertidumbre. ¿Quién eres? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Alguien que sabe que estás en peligro, respondió. Y que quiere ayudarte, aunque no pueda hacerlo abiertamente. Un ruido distante rompió la quietud. Pasos apresurados, una sombra que se movía entre los árboles del parque cercano. Mi corazón se aceleró. No estamos solos, dijo él. Debemos irnos ya. Tomó mi mano y comenzamos a caminar por callejones estrechos y poco transitados, alejándonos de la plaza y adentrándonos en un laberinto de calles antiguas y silenciosas. El eco de nuestros pasos parecía multiplicarse, y en cada esquina sentía que alguien nos observaba, que el peligro acechaba a cada instante. Mientras avanzábamos, él me contó fragmentos de una historia oculta, un pasado que no recordaba, secretos familiares enterrados bajo capas de mentiras y silencio. Me habló de alianzas rotas, de traiciones y de un legado que podía cambiarlo todo. Tu vida, Lucía, está conectada con algo mucho más grande de lo que imaginas, susurró. Y por eso te vigilan. Una mezcla de miedo y fascinación me envolvía. Era como si de repente hubiera entrado en una novela que no podía dejar de leer, aunque las páginas se llenaran de sombras y amenazas. Llegamos a un pequeño café cerrado, con las persianas bajas y una puerta lateral entreabierta. Él me hizo una señal y entramos sin hacer ruido. En el interior, la penumbra nos envolvió como un refugio temporal. Sacó de su chaqueta un sobresellado y me lo entregó con cuidado. Esto contiene información que necesitas. Pero debes tener cuidado. No confíes en nadie, ni siquiera en aquellos que parecen más cercanos. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré documentos, fotografías y notas escritas a mano. Entre ellas, un recorte de periódico antiguo que hablaba de un escándalo político en Granada, donde figuraban nombres que reconocí vagamente, relacionados con mi familia. Mi mente daba vueltas intentando encajar las piezas. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué yo? Porque estás a punto de descubrir la verdad. Y porque alguien quiere evitarlo a toda costa. Un sonido metálico resonó en la calle. La puerta del café se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral, iluminada por la luz de una farola. Era un hombre alto, con ojos fríos y una expresión implacable. «Alto ahí», ordenó con voz autoritaria. El desconocido y yo nos miramos con rapidez. Sin pensarlo, mi acompañante me empujó hacia una salida trasera, y juntos escapamos hacia la noche, perdiéndonos entre las sombras mientras los pasos de aquel hombre resonaban cada vez más cerca. Corrimos sin rumbo fijo, el aire fresco de la noche golpeando mi rostro, el corazón desbocado. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, que el peligro y el misterio se habían convertido en mis nuevos compañeros, pero también sentía una chispa de algo más, una extraña mezcla de miedo, deseo y una inesperada valentía que me impulsaba a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Cuando finalmente nos detuvimos en un pequeño mirador con vistas a la ciudad iluminada, él me tomó de las manos y me miró a los ojos. Lucía, esto es solo el comienzo. La verdad que buscas tiene muchos rostros y muchas sombras. Pero no estás sola. Sentí que, a pesar de todo, había encontrado una alianza sincera, una luz en medio de la oscuridad, y mientras la brisa nocturna mecía mi cabello, supe que debía prepararme para lo que vendría, porque en el horizonte se cernía una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. La historia seguía abierta, y yo estaba atrapada en su centro, lista para enfrentar el abismo. Continuará.